Con esta presentación del cupón que ya como sabéis y habéis visto también gracias a los medios de comunicación que de nuevo nos acompañan, pues va a estar dedicado el próximo 17 de agosto a nuestro municipio, a nuestro producto agroalimentario más importante y también recogido pues bajo la denominación de origen protegida. Antes de nada quiero agradecer a toda la ONCE, a los repartidores, aquellos que venden y están en la calle pues vendiendo esos cupones y que siempre pues reparten alegría, aparte de la ilusión, a ver si nos toca un pequeño pellizquito que pueda ayudarnos también a solventar los problemas y las dificultades del día a día. Y de una manera muy especial a María Isabel Góngora, que es la directora de la agencia de la ONCE en Plasencia y quien pues desde el primer minuto, desde la primera hora, pues con nosotros, con el Ayuntamiento de Jaraíz, pues nos pusimos a su disposición para que este cupón hoy sea una realidad y esté dedicado a nuestro municipio. Además también queríamos que fuera en una fecha clave. Hoy, si la situación fuera normalizada, estaríamos empezando nuestras fiestas del tabaco y el pimiento. En este mismo momento estaríamos en el concurso del tabaco y el pimiento y que sabéis que por razones de la COVID-19 pues este año pues no podemos realizar y no podemos llevar a cabo. Así que también desde aquí pues queremos rendir de nuevo un homenaje a todos los jariceños, pero de una manera especial a todos nuestros tabaqueros y a todos nuestros pimenteros, que de alguna manera u otra pues también esta festividad estaba pues dedicada a ellas. Y también en una fecha clave, ¿no?, que también le contaba a ellos, pues que hace hoy justamente 4 años que se inauguró también el monumento dedicado a la capital mundial del pimentón, con esa marca, ese logotipo, que bajo esta institución y este ayuntamiento pues hemos estado en las diferentes ferias, en las diferentes fiestas, en las diferentes promociones turísticas, pues desarrollando y vendiendo también nuestro municipio como capital mundial del pimentón. Y de alguna manera pues muy especial también pues quiero acordarme de quienes nos acompañan hoy, de la presidenta de la Mancomunidad de la Vera, también de Laureano León, diputado regional, Sergio Rey, diputado provincial, y aparte pues también de todo el equipo de gobierno, y también pues a vosotros, a los vecinos, a las vecinas, a los representantes de los diferentes colectivos, asociaciones, peñas, clubes. Espero a todos y a cada uno de vosotros vuestro apoyo, vuestra sinceridad y también vuestro cariño en momentos tan difíciles y complicados como los que nos está tocando vivir, en las que esta plaza mayor en estos momentos pues estaría convertido en un corso taurino. Esta misma noche pues empezaría pues también el pregón de las fiestas y también pues los festejos taurinos, y sin embargo pues tenemos que seguir pues extremando la precaución con responsabilidad y compromiso, porque lo que nos ha tocado vivir ahora pues es precisamente bajo esta pandemia y este virus que afecta nuestras vidas. Sin más, os paso la palabra con María Isabel Góngora, con la directora general de la ONCE en Plasencia. Bueno, antes de nada quería agradecer a todas las autoridades, presidenta de la comunidad, diputados y sobre todo al ayuntamiento, a todo el equipo de gobierno, en especial a Luismi porque lo hace muy fácil. Yo, como ella bien ha dicho, pues tengo el honor, ¿no?, de ser la directora de la ONCE del norte de Extremadura, una malagueña dirigiendo y gestionando ilusión y personas y servicios sociales que vosotros cada día que compráis vuestro cupón hacéis posible en el norte de Extremadura. Y cuando me proponen la idea de que ayudemos al norte a potenciar la agricultura y este alimento tan preciado y tan potente que tenéis como es el pimentón, pues para nosotros es, para mi institución, para la ONCE, un orgullo poder estar ahí, sobre todo ayudaros a promocionarlo, porque entiendo y creo y estoy viviéndolo, tenéis una tierra muy rica personalmente y gastronómicamente. Hoy, con este cupón, saldrá una tirada de más de 5 millones de cupones que se sortearán el próximo lunes 17, que yo invito. Por aquí está Blas, está Cristian, los vendedores de la ONCE, que están aquí en Jaraíz cada día con vosotros,
a que lo compréis. Y como bien dice mi delegado territorial, siempre aconsejamos que compréis dos, uno para que os toque y otro para guardarlo. Espero que, bueno, dentro de la situación que nos está tocando vivir, pues cada uno de nosotros podamos, con precaución y prevención, eso sí, disfrutar de estos días festivos que tenéis. Y nada, muchísimas gracias y un saludo. Te hago entrega del cupón honorífico. de posición, se está poniendo el reflejo de cristal del cupón. ¿Ya?